Salmo 67 es uno de mis salmos favoritos. Es un salmo cortito. Por esta canción que estamos cantando te lo quiero leer. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Esa frase cautiva mi corazón, ese deseo del salmista, que todas las naciones vean y adoren al Señor. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Todo el mundo va a confesar el nombre de Jesús. Toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ángeles, hombres, demonios, los salvos, los perdidos. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Solo Él es digno de recibir nuestra adoración. Solo Él merece el honor y la gloria, la sabiduría, las riquezas, el poder, el imperio, el dominio. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Y esa es la pasión de nuestro corazón. Y eso es por lo que vivimos, para que gente pueda descubrir que Jesús es real antes del día de su venida, cuando ya no podrán más que postrarse, pero en terror. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de anunciar a Cristo para que los pueblos vengan a Él por medio de la fe. Para eso estamos nosotros aquí. Para eso está aquí la iglesia. Y la iglesia es, como dice la Escritura, la columna y baluarte de la verdad. Permíteme decirte algo que ha traído muy fuerte en mi corazón. A causa de la pandemia, a causa del confinamiento, muchos nos tuvimos que recluir en nuestras casas y muchos perdimos el contacto con el cuerpo de Cristo y dejamos de tener comunión y dejamos de estar conscientes de la realidad de la iglesia. Y en la mente y en el corazón de muchos empezó a entrar, así como la humedad se puede meter en una pared, empezó a entrar el engaño de que la iglesia no es tan importante, de que la iglesia no es central, de que yo puedo vivir y hacer mi vida y estar satisfecho sin la iglesia, y yo puedo estar con Dios sin la iglesia. Lo que esa mentira no toma en cuenta es que no hay ninguna cosa tan importante para Dios como la iglesia del Dios viviente, la esposa del Cordero. En todo el universo, cuando los ojos de Dios se enfocan para ver a su escogida, a la iglesia, a la comunidad de los creyentes. Y adicionalmente te quiero decir lo siguiente: los destinos de las naciones, de las ciudades, de los pueblos, dependen del estado de la iglesia. A donde la iglesia va, a la medida que la iglesia progresa y prospera y su mensaje avanza, las naciones experimentan bendición en maneras tremendas. La iglesia determina la condición de las ciudades. No hay nada más importante en esta ciudad que la iglesia del Dios viviente. No hay nada más importante en una nación que la iglesia del Dios viviente. No hay gobierno, no hay empresa, no hay sindicato, no hay absolutamente nada que tenga la importancia que la iglesia del Dios viviente tiene. Ninguna cosa se le asemeja. Por eso la iglesia es central en el corazón de Dios y debe ser central en el tuyo. Y por esa razón nos estamos reuniendo este día en la tarde todos juntos, aunque en nuestros automóviles, para vernos la cara, para poder nosotros tener un tiempo de compañerismo, de convivencia, de volver a estrechar los lazos de los cuales se compone la iglesia del Dios viviente y Cristo en medio de nosotros reinando. Aleluya.
Eso fue gratis. Pero esa es la carga que traigo en mi corazón, porque este es el tiempo que la iglesia despierte. Este es el tiempo que la iglesia se levante. Este es el tiempo donde muchos que habían reducido la iglesia a un servicio dominical, ahora entiendan que la gloria de Dios está sobre ella. Ahora entiendan que Él le ha dado a la iglesia su autoridad para reinar. Ahora entiendan que solo la iglesia tiene el oído de Dios y nadie más, y que la iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y ahora se levanta la iglesia vestida de sus ropajes reales, toda gloriosa, la hija del rey, para salir y reinar en vida en Cristo Jesús. Mi hermano, nosotros no queremos regresar a las reuniones. Nosotros no nos interesa volver a lo que nosotros ya hacíamos y teníamos, para nada. A nosotros nos interesa despegar, que todos los que ya nos habíamos perdido en nuestra mente y corazón, aún estando en las reuniones, ahora captemos la maravilla de que Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, habite en medio de nosotros por su Espíritu Santo, haciendo señales, transformando vidas, echando fuera demonios, haciendo una diferencia total en las vidas de los que nos rodean. No hay nada más importante que la congregación en la cual Dios te ha sembrado. No hay nada más importante. Y si la has descuidado, te estás dando cuenta. No hay nada tan bueno como la casa de mi padre. ¿Qué ando yo haciendo como el hijo pródigo acá peleándome, verdad, por ver de qué como, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Y ese hijo volvió a la casa y fue recibido con brazos abiertos. Y el Señor te está llamando a ti a casa, pero no para que vengas a ocupar un asiento, sino para que vengas y te unas al propósito glorioso de Dios para la iglesia en esta generación. Porque yo estoy convencido de que esta generación verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no viene por una iglesia apática o medio adormecida, o que no está segura de qué ni cómo. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, y tú vas a ser parte de esa iglesia. Gloria a Dios. Te animo, te exhorto, te pido que tú hagas a un lado todas las distracciones con las que el enemigo y la vida te han atacado, y vuelvas tu enfoque a lo que Dios está mirando. Y Dios está mirando al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Dios viviente. Reconéctate, llama gente, conéctate a programas, busca la manera de orar por la gente que es parte de tu comunidad cristiana. Y el resultado de ello es que Dios podrá lanzarnos de nuevo a traer luz y vida a este planeta. Yo estoy listo y quiero que estés listo tú, porque Dios ha decidido incluirnos, mis amados, no por méritos nuestros, sino porque Él es bueno. Ahora déjame te digo algo acerca de la iglesia, algo acerca de este grupo de gente. Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 25, y voy a tomarme unos segundos para buscar el pasaje, porque te lo quiero leer. Te lo quiero leer de las palabras que están escritas en estas benditas páginas. Juan 5:25 dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Gloria a Dios. Escucha bien.
Jesús dijo: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. ¿Y sabes qué somos nosotros? La iglesia, somos todos los muertos que en algún momento oímos la voz de Dios y nos cambió. Nos cambió por dentro, nos cambió por fuera, nos cambió el rumbo, nos cambió la mente, nos cambió nuestros afectos, nos cambió todo cuando oímos la voz de Dios. Yo quiero tomar tiempo para examinar un poco acerca de esta cosa que a veces damos por hecho. Dios habla, Dios se comunica no mediante telepatía, sino mediante su voz. Dios habla al planeta, Dios habla a los cielos y Dios habla a los hombres. En el principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue esto? Pues la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en medio de aquel caos oscuro, de repente se oye, por primera vez en todo el universo, se oye la voz de Dios que dice: sea la luz. Y al instante la luz apareció. Porque la voz de Dios tiene un poder creativo que nadie puede imaginar. Todo el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios está creando todo lo que ahora conocemos, lo hace mediante su voz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Luego dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, etcétera, etcétera. Y en el último día, en la tarde del último día, lee así la Escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios habló, y en la voz de Dios estaba el poder para crear de la nada todas las cosas que existen. Dios habló y todo fue. Dios habló y se confirmó, se configuró, se constituyó el universo por la voz de Dios. No hay cosa más poderosa, no hay cosa más extraordinaria que la voz cuando Dios nos habla. Lo vemos aquí en Génesis, y la realidad es que nuestra imaginación no alcanza para imaginarnos esto. No alcanza para imaginarnos las montañas moviéndose, los mares reuniéndose en diferentes lugares. No alcanza para imaginar de repente toda la tierra brotando hierba verde. No alcanza para imaginar de repente los mares que estaban solo llenos de agua. De repente brotan millones de millones de millones de seres vivientes por la pura voz de Dios. ¿Has oído tú su voz? Los muertos que oyeren la voz de Dios, porque la voz del Hijo de Dios penetra aún la muerte, atraviesa aún la barrera de la muerte, y los que la oyeren vivirán. Yo oí a Dios hace 40 años. Lo oí en mi caso a través de las palabras de una señorita que me estaba hablando por teléfono, pero oí a Dios. Ya no era esa persona, ya no era la conversación. Oí a Dios en medio de aquellas palabras. Nunca volví a ser el mismo. Quiero contarte aquí en la Escritura un poquito más de lo que Dios hace con su voz y lo que Dios nos hace con su voz. Porque muchos de nosotros estamos tan afanados de poner nuestro granito de arena, de cumplir nuestra parte. Nos sentimos tan culpables de que le fallamos a Dios, de que nunca hacemos las cosas bien, y no nos damos cuenta de que la vida no depende de que yo haga, depende de que yo oiga. Porque el momento que la voz de Dios me alcanza, ¡pum!, todo cambia. Todo cambia. Salmo 29, te lo quiero dejar de tarea, pero te voy a leer aunque sea un pedacito de él. Salmo 29. Solo que lo encuentre, ¿verdad? Salmo capítulo 29 dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, den al Señor la gloria y el poder.
Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia. Voz del Señor con gloria. Voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Dios que hace temblar el desierto. Voz del Señor que hace temblar el desierto de Cádiz. La voz de Dios sacude el planeta entero. No hay poder más extraordinario que cuando de la boca de Dios salen las palabras de Dios. ¿Cómo opera esto en nosotros? Déjame te muestro un par de historias en la Biblia. Una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 9. Esta me encanta. Me encanta porque Mateo es un hombre dedicado al negocio, dedicado a la lana. De hecho, él es un cobrador de impuestos que está bajo contrato con los romanos. De cada denario que él cobre, a él le toca un porcentaje. Entonces, entre más cobra, más dinero gana él. Y los judíos lo aborrecen, aunque él es judío. Lo aborrecen por traidor a la patria. Y a él no le importa, porque a él lo que le importa es ganar dinero. Y él tiene un negociazo y tiene la protección del ejército romano. Y su vida estaba bien planeada. Él iba a acumular dinero, él iba a comprar propiedades, él iba a garantizar que sus hijos también entraran en el oficio. Todo estaba preparado, su vida la tenía segura. Hasta que un día pasa por ahí un carpintero, alguien que no llamaba la atención, ¿sí? Y este carpintero voltea, dice así: pasó Jesús de ahí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo una palabra. Le dijo: sígueme. Y me encanta la escena porque Mateo está con sus empleados, está con sus contadores, está con la gente que hace todos los registros de lo que paga cada persona de impuestos, y solo una palabra de la boca de Jesús: sígueme. Y Mateo deja todo. Se levanta, deja a los empleados, deja el dinero, deja las listas, deja a los clientes, deja todo y se va atrás de Jesús. ¿Por qué? Oyó al Señor. No es por un esfuerzo que él hizo, pero aquella palabra penetró sus oídos y llegó hasta su corazón y no pudo hacer otra cosa. Es más, fue tan fuerte lo que le pasó a Mateo que, aparte de perder todo lo que perdió ahí en la mesa, porque sabrá Dios qué pasó con el dinero, sabrá Dios si los hombres que estaban ahí se lo llevaron. El asunto es que él quedó cautivado por la voz que oyó. Esa misma noche él armó una fiesta, una cena gigantesca. Invitó a todos sus amigos que recaudaban impuestos para que Jesús viniera y también les hablara a ellos. Porque si una palabra le hizo eso a él, ¿qué no le haría a todos esos individuos si Jesús también les hablaba a ellos? La voz de Dios cambia los corazones si la oyes. Hay otra historia que me encanta. Esta es literal lo que Jesús dijo. Se encuentra en Juan capítulo 11. Todos conocemos la historia. Es cuando Lázaro muere y Jesús sabe todo lo que está pasando, y ya cuando regresa a la casa de Lázaro ya tiene días muerto, ya tiene días enterrado. Las hermanas y toda la comunidad están de luto, en un duelo terrible, ¿verdad? Fue tan fuerte su tristeza y su dolor que hasta Jesús mismo se soltó llorando al ver el dolor de su gente amada. Y luego llega él delante de la tumba que estaba cubierta, en una cueva cubierta con una roca grande, y les dice a ellos: quiten la piedra. Y claro que no, pero Señor, es que ya tiene 4 días, ya su cuerpo se está descomponiendo, tiene que apestar terriblemente. Quiten la piedra.
Si se atreven a creer, verán la gloria de Dios. Y quitan la piedra. Jesús hace una oración sencilla al Padre, no porque Él necesitara, sino porque la gente necesitaba oír que Él era el Hijo de Dios. Y voltea entonces a la tumba y dice: Lázaro, ven fuera. Y al instante se empiezan a mover cosas y sale un hombre envuelto en trapos, en tela, así como las momias de las películas. Es Lázaro. Y la gente queda pasmada porque nunca han visto cosas semejantes. Y Jesús les tiene que decir: quítenle por favor las vendas, ¿verdad? Porque la gente no sabía cómo reaccionar. ¿Qué fue lo que pasó? La voz de Dios sacó a Lázaro del lugar de la muerte. Su cuerpo ya podrido, la voz del Señor reconstituyó su cuerpo, le devolvió su alma. Todo lo que en él se había descompuesto, el Señor lo regeneró por completo. ¿Cómo? Con una sola frase: Lázaro, ven fuera. Hay quienes dicen que si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos que estaban cerca de ahí se hubieran levantado. ¿Por qué? La voz de Dios, la voz de Dios. Mi amado, ¿has oído tú la voz de Dios? ¿Has oído tú las palabras de Dios saliendo de la boca de Dios que traen vida a los hombres? ¿Has oído tú al Señor hablar? Tantas veces que Jesús le traen un leproso, un enfermo, un ciego, un paralítico, y le dice una palabra, dos palabras, y al instante algo extraordinario sucede. Quizá mi historia favorita sucede ya después de que Jesús se va a la gloria. Muchos de nosotros pensamos, bueno, en los evangelios, qué increíble, pero pues ya Él no está aquí entre nosotros. Oh, discúlpame, pero dispénsame, pero perdóname, pero estás equivocado. Jesús dijo: yo estaré en medio de ustedes hasta el fin del siglo. Ya habían pasado algunos años después de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Y había un hombre joven, lleno de celo religioso. Andaba persiguiendo a los que seguían a Cristo por donde podía, golpeándolos, encarcelándolos, cuando podía, ejecutándolos, ¿verdad? Y él iba camino a Damasco para encarcelar y perseguir a los discípulos de Jesús que hubiera en aquel lugar. Y dice que cuando él iba por el camino, de repente le brilló, le resplandeció un resplandor de luz del cielo, y él cayó en tierra y oyó una voz. No fue la luz lo que cambió a Saulo. La luz solamente lo tumbó, la luz solamente lo cegó. Pero cuando oyó una voz: Saulo, Saulo. Qué fuerte es cuando la voz de Dios te llama por tu nombre, como lo hizo con Jacob cuando él estaba en su momento de dolor, y Dios le dice: Jacob, Jacob. La voz de Dios que desgaja los montes vino directamente a este hombre por nombre. ¿Por qué me persigues? Y Saulo estaba que se moría, ciego. Nunca le había sucedido algo así. Y esa voz que no te la sacas, esa voz que no la puedes callar. ¿Y quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús. Y el destino eterno de Saulo estaba definido ahí. Nunca volvería a ser el mismo. Nunca se recuperaría de ese momento. Nunca volvería él a poder irse atrás. Lo azotarían, lo golpearían, lo encarcelarían, naufragaría, lo tildarían de ratero, 1000 cosas le harían, y no podría él jamás volver atrás, porque había oído una voz. Mi amado, mi amada, ¿has oído tú la voz del Señor? Porque Él está hablando.
Y su voz te cambiará para siempre. Su voz te cambiará el corazón. Su voz te cambiará tus entrañas. Su voz te cambiará a ti de maneras que tú no sabías que un ser humano puede cambiar. La iglesia es el conjunto de gente que hemos oído su voz. La iglesia no se compone de los que nos reunimos en un auditorio. La iglesia no se compone de los que nos ponemos la etiqueta de cristianismo o de cualquiera que sea tu congregación. La iglesia se compone de aquellos que oyeron al Señor y están vivos. Yo estoy vivo. Oh, mi vida no siempre es fácil. A veces yo mismo me la complico un montón, ¿verdad? Seguramente tú también. Pero yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque yo no me hice vivir a mí mismo. Y no estoy vivo porque yo le eché muchas ganas. Estoy vivo porque Dios habló y me dijo: Enrique. Y lo oí. Y no quería oírlo, pero lo oí. Y quería salirme, sacarle la vuelta, encontrar la forma de evadirlo, pero lo oí. Cuando su voz llegó a mí, todo cambió. El caos, la oscuridad, el desastre que yo era, empezó a cambiar de maneras absolutamente imposibles. Dices, poco a poco. No, mucho a mucho. Yo veo mucha gente que le gusta esa frase, ¿verdad? Poco a poco. No, en Cristo Jesús es repentino, es tremendo y luego solamente crece. ¿Sí? Ahora, ¿cómo oímos nosotros la voz del Señor? Porque la voz de Dios es lo que define nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo oímos nosotros? Primero necesitamos entender que Dios para esto nos ha escogido. Escucha bien lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 22. Este es Pablo relatando su conversión y lo que sucede cuando ya está él en Damasco, ciego, sin comer ni beber por 3 días. Y llega este hombre Ananías, y en el capítulo 22, versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Otra parte del libro de Hechos dice que se le cayeron como unas escamas de sus ojos. Dice, y él dijo, y escucha bien porque esto es lo que Dios te está diciendo a ti: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que oigas la voz de su boca. Y todo aquel que oyere la voz del Señor, esa persona vivirá. Y irá esa persona de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque la voz de Dios ha llenado su persona. Tú has sido escogido para que oigas a Dios. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Tú eres oveja del Señor Jesús, tú puedes oír su voz. Quizá la religión o quizá la gente o quizá tus propios temores te han dicho: no, yo no, porque yo quién soy. Pues el problema no es quién tú eres, el asunto es que Dios ha dicho: yo te escogí para esto. Tú eres mi oveja, yo hablo, tú puedes oír. ¿Sí? Es más, Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz. Así que en vez de tú perderte en ideas de la religión que no tiene nada que ver con la escritura, ¿por qué mejor no volteas y dices: ok, Señor, me escogiste para oír tu voz, ahora enséñame cómo oírlo? Otra de las cosas acerca de la voz del Señor es que cuando Dios habla, todo mundo puede oír, pero no todo mundo oye. Déjame te explico eso. En el huerto de Edén, la escritura dice que Adán y su mujer caminaban con Dios, tenían comunión con Dios, ¿verdad? Había una cercanía tan estrecha entre ellos. Luego llega la serpiente y pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Fíjate,
No puso en tela de juicio el poder de Dios, pero puso en tela de juicio las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que no lo oyeran. Y cuando el hombre y la mujer traicionan la confianza que Dios les había dado y comen de aquel fruto prohibido, dice que en ese momento sus ojos se abren y se llenaron de vergüenza. Y un poquito, bueno, se tapan como pueden, ¿verdad? Con hojas de higuera. Pero dice entonces que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Esto está en el capítulo 2 de Génesis, versículo 8. Oyeron la voz de Dios. O sea que sí podían oír. Y tú y yo también podemos oír. Pero no todo el que puede oír, oye. Porque oír a Dios es más que simplemente percibir ondas sonoras. Oír a Dios implica una respuesta, ¿sí? Y la voz de Dios misma causa la respuesta, pero hay que oírla. Y cuando ellos oyeron a Dios paseándose en el huerto y llamándoles, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ellos no podían ya responder. ¿Por qué? Por causa del pecado no perdieron la capacidad de captar cuando Dios hablaba, pero sí perdieron la capacidad de responderle. Pero tengo buenas noticias. Esa maldición se rompió en la cruz. Esa maldición fue quitada en la cruz. Los que no podíamos responderle a Dios, así se nos parara enfrente visiblemente, ahora en Cristo Jesús podemos responderle, porque la maldición del pecado ha sido quitada de sobre nuestras vidas. Así que tú no estás como Adán, tú no estás como su mujer. Tú puedes oír a Dios y puedes responderle al Señor. Tanto que hablar al respecto de esto. Hubo gente que oyó a Dios hablar literalmente desde el cielo en voz alta. Jesús lo hizo, el Padre lo dijo con Jesús varias veces cuando fue bautizado. Y una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando suben al monte de la transfiguración y Dios habla nuevamente y los discípulos lo oyen, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, óiganlo. Ellos oyeron, pero entrando en Jerusalén, Dios habla y dice, cuando Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre, y desde el cielo el Padre le contesta: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y la gente voltea y dice: está tronando. No había nubes, cielo despejado, era plena luz del día, Dios hablando claramente. Pero para genuinamente oír necesita haber una disposición de acatar, de decir sí, Señor, de abrazar aquello. Pablo dijo acerca de sí mismo que a pesar de que él fue perseguidor de la iglesia, dice, fue recibido a misericordia porque lo hacía en ignorancia. O sea, en alguna parte de su vida había un anhelo de Pablo por honrar a Dios. Lo hacía totalmente mal y lleno de veneno y de emociones equivocadas. Pero en el momento que Dios le habló, Pablo respondió: sí, Señor, aquí estoy, Señor. Entonces la voz de Dios que quebranta los cedros, la voz de Dios que transforma el planeta, esa voz ahora está viniendo a ti. ¿Por qué? Dios no está callado, mi amado. Dios está hablándonos. Dios nos habla de muchas maneras, pero especialmente, dice la Biblia, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo de Dios hablando a nuestras vidas. Es tiempo de nosotros responderle al Señor. Quizá tú estás ahí pensando: pues no sé, qué difícil. Y te vienen 40,000 diferentes argumentos, pensamientos, dudas, temores. Todas esas cosas, sean ciertas o sean mentiras, son irrelevantes. Lo único que importa es que Dios te está hablando y que Dios te está llamando y que Dios te está abriendo la puerta para que tú vengas a Él. Jesús volteó y dijo a los sedientos: vengan. Y tú dices: yo tengo mucha sed. Y Jesús te está diciendo: ven. Si tienes hambre, tienes sed, ven.
Jesús está llamándonos a todos los que estamos en cualquier condición. Ven. Es más, hacia el final de la Escritura, en el último capítulo del último libro de la Biblia, en Apocalipsis, termina con las siguientes palabras. Déjame te las leo. Dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, ¿sí? Todo aquel que oye. Dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor te está hablando, te está invitando a la fuente de aguas vivas. Y tú tienes tanta sed. El Señor te está llamando a salir de la tumba y entrar en la vida. Te estás llamando a salir de la prisión de tu vida a la libertad gloriosa que hay en Cristo Jesús. Pero si lo oyes, necesitas dar ese paso hacia Él. Necesitas decir: sí, Señor, te estoy oyendo. Tu voz me cambia, Señor. Tu voz me da esperanza. Todo lo que tienes que hacer es decir sí. No tienes que prometer nada. Es más, te quiero animar a que no prometas nada. No le digas a Dios lo bueno que vas a hacer, las veces que vas a leer la Biblia, las iglesias a las que vas a asistir. No, dile: sí, Señor. Y deja que aquella palabra que Él ha hablado sobre ti se te meta y penetre hasta tus entrañas, a tu corazón, a tus tuétanos, y que ella te cambie. Porque uno no se cambia a sí mismo, Cristo nos cambia. Si tú quieres decirle sí al Señor, te voy a pedir que ahí donde tú te encuentras, levantes tu corazón a Cristo y le digas: sí, Señor, tú me estás llamando. Y mi respuesta es sí. Así como Mateo, que le dijiste: sígueme, yo te digo sí y te sigo, Señor. Así como lo hiciste con Pedro y con Juan y con Andrés, Señor, y con tantos otros. Y los llamaste y te oyeron y dejaron todo a un lado y te siguieron. Yo también, Jesús. Mi respuesta a ti es sí. Me rindo a ti. Confío en ti, te seguiré a ti, porque he oído tu voz y he oído tus palabras. Y Señor, me están cambiando, me han cambiado todo lo que soy por dentro. Señor, tus palabras son vida para mi alma. Y hoy recibo en mi corazón a la palabra viviente de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Te recibo, Señor. Creo en ti, te declaro el Señor de mi vida, porque tú has hablado y yo te he oído, Señor. Permíteme hacer una oración por ti. Como te digo, yo oí al Señor hablarme a través de una señorita hace más de 40 años. Y tú estás oyendo al Señor hablarte a través de un humilde servidor. Si tú oíste al Señor y le dijiste sí, algo sucedió que es irreversible. Es un cambio interno extraordinario, poderoso, del cual tú no puedes escapar ya, gracias a Dios. Y empezará a producir en ti cambios que tú no imaginabas posibles. Ahora, en esta nueva existencia que tienes, en esta nueva vida, no es algo que tú vas a hacer solito, porque así no es como Dios lo ha determinado. Es algo que vas a hacer con otros que también han oído al Señor. Te vas a juntar con ellos, vas a buscarlos. Seguramente tienes algún amigo, algún conocido que ama al Señor, que se le nota. Ve con él, dile: yo le dije sí a Jesús, ¿qué sigue? O llámanos a nosotros, dinos lo que pasó. Permítenos servirte en tu nueva experiencia, en tu nueva realidad con Cristo.
Que Dios bendiga tu vida, que Dios sorprenda tu corazón con su bondad, con sus planes buenos para ti, y que todas las personas a tu alrededor lo puedan ver y ellos también puedan unirse a lo que tú has oído y creído.